Hola a todos, me llamo Clément Payet y hoy les voy a presentar un nuevo episodio del año del cómics en Francia 2020. Y bueno, al día de hoy ya vamos a presentar ya después, hemos presentado a Fred, Moebius, Philippe Drouillet, Jacques Tardy, también de la nueva generación, digamos, como Nicolas de Crécy, y también hemos presentado, por ejemplo, a Chantal Montelier. Y también vimos la vez pasada también a otro gran dibujante de cómics que se llama François Bouc. Entonces, a día de hoy ya vamos a ver, yo siento como más bien un genio, podemos decirlo, un genio del cómics francófono. Y su nombre no sé si les dice algo, de hecho es un apodo, se llama Lewis Trondheim. Aquí está presente, por ejemplo, como autorretrato, autorretrato caricatural, porque bueno, es como un dibujo de cómics. Y también podemos ver que se está dibujando, digamos, él está teniendo como, por ejemplo, una pluma, porque él más bien, digamos que es tal vez más conocido, digamos, por su escritura del cómics, más que por sus dibujos, aunque sus dibujos son muy interesantes. Y también, bueno, obviamente ya ven que no tiene una cara humana, sino tiene como una cara zoomórfica, podríamos decir, o más bien él es como, se representa más bien como un pájaro, o podríamos decir aquí un halcón, o un halcón antropomórfico, podríamos decir. Entonces él, bueno, él entonces le gusta representarse como un animal, al igual que sus personajes, la mayoría de sus personajes de cómics, ¿no? Entonces, bueno, él, por ejemplo, no finalmente no tenía como una formación tradicional de dibujante, porque más bien él dice él mismo en su juventud que él quiso como tomar, por ejemplo, clases de guión, porque él quiso ser guionista, finalmente lo ha logrado, porque vamos a ver que es el guionista del cómics, más bien en el mundo francófono, franco-belga, en el cómics franco-belga. Y entonces no ha hecho estudios tradicional del dibujante, y más bien él se interesaba finalmente al guión, finalmente nunca tuvo la oportunidad de estudiar guión, y finalmente se fue a hacer su servicio militar porque bueno, él nació en los 60 y finalmente le ha tocado finalmente hacer su servicio militar y se fue hacia Alemania, ¿no? Y por ejemplo, allá encontró finalmente en el destino, encontró un amigo suyo que se llama Harry Morgan o Harry Morgan, como quieren llamarlo. Él más bien ya era como, finalmente como un periodista, digamos, adentro de una revista que se llama Les Cahiers de la BD, es decir, como los cuadernos del cómic. Y también este nombre de uno de los cuadernos también se supone que se debe, por ejemplo, a famosa revista de cine que se llama, por ejemplo, Les Cahiers du Cinéma, los cuadernos del cine. Y entonces han retomado, digamos, a partir del final de los 60, de hecho, un famoso editor que se llama Jacques Glénat, primero inventó como un fanzine, es decir, como una pequeña revista de fanáticos. Aquí, por ejemplo, era fanáticos de cómics. Ha creado finalmente él solo como un fanzine que se llamaba Schtroumpf, y finalmente lo llamó finalmente los cuadernos del cómics, y era finalmente como una revista, de hecho era mensual, que trata del cómics, ¿no? Aquí podemos ver un número de la época más o menos cuando empezó Lewis Trondheim a interesarse del cómics. Y también, bueno, Harry Morgan era como lo amigo de Lewis, era periodista en esta revista, y también enseñó a Lewis también a hacer como, a hacer él mismo su fanzine, porque Harry Morgan tenía ya su fanzine, eran como fanáticos del fanzina, es decir, como de crear estas pequeñas revistas dedicadas al cómics, y dentro podían ser sus propias obras. Aquí está, de hecho, una de las primeras obras de Lewis Trondheim que él hacía en su propio fanzine. Y por ejemplo, aquí se llama La Pesca, ¿no? Trata de un pequeño personaje así dibujado de manera muy informal, porque Lewis Trondheim lo decía él mismo que al inicio que quisiera hacer cómics, él no sabía nada por ejemplo, del dibujante académico, y entonces hacía el dibujo lo más parecido que podía, pero no le salía tan bien finalmente los dibujos, y finalmente él
por ejemplo, él retomaba a veces dibujos que fotocopiaba varias veces para hacer varios, como se dicen al día de hoy, un strip, es decir, como toda una banda, una, sí, toda una línea cómica más bien, como si se Bond en francés, el strip. Y aquí, por ejemplo, está haciendo una historia muy minimalista, donde está nada más un personaje que habla, y a veces, por ejemplo, aquí se ve más abajo, hay un personaje que le está hablando, pero afuera del cuadro, ¿no? El mismo, digamos, el mismo truco se puede usar, por ejemplo, en el cine, ¿no? Y también, por ejemplo, Lewis Trondheim va a retomar finalmente esta estética o esta gramática de cómics. Y, por ejemplo, mucho más años después, va a ser un personaje que se llama como el dormilón, le dormeur en francés, que nada más, de hecho, es eso, es nada más esta imagen que vemos en el, digamos, en la portada de este dormilón, que ni siquiera tiene, no tiene tanta forma humana, sino nada más tiene como los ojos y la boquita, pero se parece nada más como un redondo, ¿no? Un círculo. Y aquí, por ejemplo, es la misma idea, ¿no? Hasta que retoma, como se dice en francés, la trama, es decir, ahí atrás nada más como estos puntitos que podría ser como, por ejemplo, lo que está arriba de su cama o también puede ser como el muro que está en su casa. Y así trata el dormilón nada más de un personaje que habla, por ejemplo, con su mujer. Y bueno, su mujer parece que está como al lado porque se ve como que hay un globo que alguien está hablando, digamos, afuera de este cuadro, ¿no? Como digamos, haciendo el mismo truco que en el cine, ¿no? Entonces, retomando exactamente ahora, es más radical finalmente la técnica, retoma nada más la misma viñeta y la repite. De hecho, como lo podría hacer, por ejemplo, una fotocopiadora. Y nada más así, con este formalismo muy sencillo, está contando toda una historia, ¿no? O a la vez es finalmente nada más un sketch, digamos, una historia cómica, nada más con tres viñetas, ¿no? Haciendo su strip. Bueno, y de hecho ya estamos en 1987 y ya finalmente Harry Morgan, o Harry Morgan está llevando al joven Lewis a un coloquio famoso de CERICI, porque creo que está retomando hasta coloquios famosos de Francia desde el siglo XVI. Entonces, los famosos coloquios de CERICI es como, digamos, un castillo allá en Normandía, están como un encuentro de, como podríamos decir, como intelectuales o, por ejemplo, pensadores, por ejemplo, acerca del cómics, por esta edición de 1987, hasta ponen, digamos, también como profesores de universidad, por ejemplo, de cine. Yo pienso, por ejemplo, a Vincent Amiel. Y bueno, invito, por ejemplo, Henry Morgan invitó, por ejemplo, Lewis Trondheim, perdón, en este coloquio. Y allá finalmente, Lewis Trondheim finalmente encontró finalmente gran nombre del cómics, por ejemplo, el famoso Jean-Christophe Menu, que ya era como un famoso también dentro del mundo de fanzine. Él también hasta tenía su propio fanzine que se llamaba Le Lynx Atif, que es como un juego de palabra en francés. Y también, bueno, aquí también el autorretrato de Jean-Christophe Menu, que ya él se decía también, él estaba trabajando con su fanzine y ya quisiera hacer editar por una casa de edición famosa de su época que se llamaba Futuropolis. Acá, por ejemplo, se acuerda la creadora de Futuropolis que se llama Florence Sestak, también otro gran nombre de cómics porque ella fue como el Gran Premio de Angoulême en los 2000. Ella se acordaba muy bien de este joven Jean-Christophe Menu, que también hasta tenía como toda su grupo, ¿no? Todo su band, como podríamos decir en francés. Entonces, ella se acuerda muy bien de este grupo de Jean-Christophe Menu, que ella se acuerda bien de estos seis personajes, pero a la verdad eran siete. De hecho, estos seis o siete personajes ya crearon, digamos, juntos, finalmente se hicieron amigos y hicieron con todos el grupo de Jean-Christophe Menu, todos gran nombre finalmente de, bueno, o como podemos decir en francés, un devenir, que era como futuros gran nombre del cómics, se agruparon e hicieron, se asociaron más bien por crear una gran casa de edición todavía famosa al día de hoy que se llama La Asociación. Y aquí, por ejemplo, les presento rápido toda la
banda, todo el grupo. Por ejemplo, aquí está Kilo Fer, que también es un artista que vino hacia México, de hecho, hace unos años, y que también muy famoso por su estilo muy moderno dentro del cómics. Aquí viene, obviamente, Lewis Trondheim, que, bueno, que está siempre representado como un pájaro o un halcón. Jean-Christophe Menu, que es como jefe de la pandilla, jefe de grupo. Stanislas también. Bueno, todos están representados, digamos, de manera muy caricatural porque también es su dibujo, ¿no? Está representado todos con su propia manera de dibujar, ¿no? Como Stanislas, que como podemos ver tenía digamos, trazos muy cerca de la línea clara, ¿no? Como podemos decirlo, como aquí parece, por ejemplo, un personaje de Tintín. También de un estilo muy underground, ¿no? Sé como, por ejemplo, Contour, Matt Contour, que por ejemplo hacían como siempre sus planches o sus páginas de cómics parecen como muy sucias porque él tiene de hecho como un estilo muy underground, así no le preocupa mucho que será muy claro como de Stanislas, sino al todo al contrario, ¿no? Que se ve como todo boloso y parece como de estética como sucia, pero también bonita, pero de muchos detalles y a veces no tan fino, pero ese es el estilo de Matt Contour. Y también otro que tiene también un estilo un poco de la línea clara, pero que también tiene un estilo así como muy parecido, por ejemplo, a lo de Marjane Satrapi, que luego finalmente, de hecho, se dicen mucho que Marjane Satrapi retomó su estilo, es David B. De hecho, es el primero que va a sacar un libro dentro de esta edición, que es la edición de la asociación. Por ejemplo, está representado con un caballo así muy flacucho, porque su primer libro se llama así el Cheval Blême, ¿no? De historia de un caballo. Entonces, por eso aquí le representan con su caballo. Aunque como decían, al origen eran 7 personas más bien. Aquí falta como otro dibujante que se llama Moquette. Que por ejemplo, aquí el logo de la asociación, bueno, el logo inicial de la asociación, eran como este tipo de, no sé, serpiente, dragón, monstruo, a 7 cabezas, ¿no? Porque eran 7 los creadores inicial, ¿no? Aquí está el logo. Y dentro de esta casa de edición, Lewis Trondheim va a empezar, digamos, en serio, después de su fanzina, su carrera de fanzinero, fanzinero, podríamos decir. Empezó su primera obra y primera obra maestra que se llama Lapino et les carottes de Patagonie, ¿no? Puede ser como Lapino, como un nombre de conejito, por ejemplo, y les carottes como las zanahorias de Patagonia, exactamente. Entonces, tiene como un nombre a lo mejor un poquito exótico, de hecho, y también porque estoy enseñando la portada, también porque es muy importante, porque hay que pensar que también que este primer cómics podría entrar, de hecho, en el término de novela gráfica, porque este primer cómic ya hacía como hasta 500 páginas, ¿no? Es como algo excepcional por un cómics, porque tenía la idea, porque sabemos que Lewis Trondheim finalmente está retomando a veces, digamos, como, no sé, como sí, está pensando siempre cómo se hace, cómo hacer un cómics más bien, y está pensando mucho, por ejemplo, la gramática del cómics, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que él había entendido que finalmente si él estaba fotocopiando nada más una viñeta, no sé no sé en cuántos números finalmente, agregándole, por ejemplo, un diálogo, ya podía hacer toda una historia. Entonces, siempre está buscando nuevas formas para hacer cómics, pero él tenía entonces en mente, bueno, voy a intentar hacer algo, un cómics más tradicional, es decir, que él va a tomar como algo que se llama gaufrier, es decir, que va a retomar, por ejemplo, va a retomar como las viñetas, como se hacía, digamos, en los antiguos cómics, por ejemplo, de Estados Unidos, es decir, como por ejemplo su gaufrier, es decir, como retomando como, por ejemplo, su primero cómic era como 12 viñetas, pero cuadradas y todas del mismo forma. O sea, por ejemplo, aquí vamos a ver la primera página de su obra de Lapino. Y por ejemplo, eh, aquí se puede ver, por ejemplo, que su dibujo está muy temblando, es decir, que todavía no sabe
como, bueno, como lo dice él, no sabe no sabía muy bien dibujar y entonces él decía, no, no importa, va a ser así, 500 páginas de puras historias cómicas más clásicas, o sea, él lo va a intentar y, por ejemplo, aquí se ve como que sus trazos todavía son muy, no sé, como muy torpe en esta historia, pero ya hay una historia, ya hay una narración muy clara, por ejemplo, aquí se ve como el personaje del malo, que de hecho parece como tal vez hay una similitud, tal vez con Dark Vader, digamos como, por ejemplo, el famoso malo de Star Wars, ¿no? De la Guerra de las Estrellas, pero él se llama Le Mâcheur, que es el personaje del malo, así como, por ejemplo, estamos muy en el mundo, por ejemplo, del malo y del bueno, ¿no? Eso es como, por ejemplo, aquí, por ejemplo, el personaje del conejito obviamente es el bueno. Y bueno, podemos decir que va a cambiar un poquito durante 500 páginas esta historia y también se va a cambiar, vamos a ver paso a paso que se va a cambiar un poquito la estética de Lewis Trondheim, que no se va a ver tanto como de niño, simplemente se va como... no sé, no podemos decir en francés raffiné, o sea, se va a poner más fino hacia el final del cómic, ¿no? Una disculpa, pero ahora les voy a enseñar ya les enseñé la primera página de este cómics, pero mea culpa, es un spoiler, les voy a enseñar la última página, perdón, de este cómics, entonces si quieren pueden cerrar los ojos un minuto, entonces ahora les estoy enseñando la última página, bueno, perdón por los que no lo vieron, pero los que lo vieron ya ven que finalmente cambió un poquito más el estilo ahora de Lewis Trondheim, que se ve más refinado, ¿no? Se ve este conejo un poco más refinado, un poquito mejor dibujado, se supone, y se ve un poquito más detalles, por ejemplo, aquí en las calles. O sea, si finalmente ya Lewis Trondheim había refinado finalmente su estilo gracias finalmente a esta obra, esta novela gráfica realmente, porque tiene exactamente el tamaño de una novela de 500 páginas y también con una narración muy interesante, ¿no? Este personaje de conejo obviamente va a encontrar muchos personajes, va a haber muchas historias de todo lado, donde en 500 páginas, hasta se va a ir al mundo subterráneo, muy interesante, obra maestra, la tienen que leer, no se la pueden perder, Lapino et les carottes de Patagonie. También en este cómic podemos ver que ya Levi Strandem ha tomado finalmente el estilo también, se ha tomado como la opción de retomar personajes zoomórficos, ¿ah? O animales antropomórficos, como quieren decirlo. Por eso se ha inspirado, él dice él mismo que se inspiró finalmente de los cómics más famosos tal vez del mundo, por ejemplo, a toda la colección de cómics finalmente que viene, por ejemplo, de Walt Disney o por ejemplo de este famoso dibujante que hizo, por ejemplo, todo el mundo de los patos, por ejemplo, de Pato Donald, Pato Rico, el tío Rico, se llama Karl Barks. Él, por ejemplo, casi nunca fue mencionado, por ejemplo, nunca pudo firmar, por ejemplo, sus propios cómics del tío Rico y de Pato Donald, porque era como un contrato con Walt Disney, ¿no? Le decía, bueno, siempre ponen mi nombre, Walt Disney, no pueden poner su nombre, yo soy el creador de estos personajes, eh, pero tal vez no está tan cierto, Scalbax, él realmente dio como la luz más bien a este mundo como de los patos, hasta como se dice en francés, Canardville, ¿no? La ciudad de Donaldville, la ciudad de los patos. Entonces se refiere muchísimo a ellos, Lewis Sonnet. Vamos a ver que más tarde también se va a referir mucho más al arte de Karl Barks y de Walt Disney en otros cómics que van a venir. Bueno, retomando entonces estos personajes zoomórficos por estas referencias, ¿no? A Karl Barks y Walt Disney. Y también estamos viendo ahora a Walt Disney, ¿por qué? También porque luego de todas estas historias de Lapino, de hecho, Lewis Tondes va a querer retomar su personaje de Lapino, ¿no? Va a retomar un personaje, por ejemplo, como vimos al ratito, por ejemplo, de gato, o va a retomar un personaje de perro, ¿no? Por ejemplo, tenía una visión tal vez como Walt Disney, porque también hasta veía sus personajes de cómics, los veía más bien como actores, como tanto como podemos decir actores de teatro. Por ejemplo, aquí se ve, por ejemplo, en esta historia que se llama Imbroglio, que se pasa, digamos, en un teatro, que será luego una obra
que sería, digamos, editada por la casa de edición, la asociación, pero también le está viendo más bien como actor, tanto como de teatro, que es decir, que puede cambiar de papel, o también actores de cine, ¿no? Por ejemplo, en Mil Liu, por ejemplo, es otra obra de, donde podemos ver a Lapino, el conejito, que de hecho está, se está moviendo como un conejo porque nada más está saltando, y también retomando, por ejemplo, este personaje de gatito, que es el Mil Liu en esta historia, que es un personaje de malo, ¿no? Siempre a veces en esta historia retoma como las historias clásicas donde está el malo y el bueno, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se retoma como historias famosas del cine, ¿no? Por ejemplo, el cine, por ejemplo, del actor Errol Flynn, ¿no? Que siempre hacían como películas de capa y espada. Entonces, así era la idea también de Lewis Trondheim, retomar sus personajes y llevarlos a mundos así muy ubicados dentro de los géneros, tanto de la literatura y de las películas, ¿no? Como de capa y espada, por ejemplo. O también aquí en el mundo más cómico, que es lo de Slalom, que es, digamos, es como todos estos amigos, bueno, antropomórficos, bueno, animales antropomórficos o zoomórficos, se encuentran dentro de una estación de esquí para esquiar, pero obviamente van a ser por chistes, se van a caer muchísimo. Entonces aquí también estamos dentro de un humor burlesco, ¿no? También unas referencias cinematográficas, ¿no? Obviamente su personaje va a ir dentro de un género muy famoso del cine que es el vaquero, entonces es también famoso dentro del cómics. Entonces en Blackthorn, este personaje del conejito va a encontrar un mundo de vaquero, como en el cine. También retomando, por ejemplo, películas de terror, pero como por ejemplo, aquí la lleva, por ejemplo, en el París del inicio del siglo, ¿no? Como o de Bella Época, o tal vez o tal vez de los años locos. Aquí se ve muy bien, de hecho, por ejemplo, en estos cómics ya se ve que Lewis Trondheim ha refinado muchísimo su estilo y, por ejemplo, así estas bonitas colores también se debe a su mujer, también Brigitte Findlaki, que también es colorista de casi todas las obras de su marido, ¿no? Y entonces aquí se ve que se aplica mucho más Lewis Trondheim, por ejemplo, a hacer como todo un paisaje, así, hacer, por ejemplo, aquí toda la ciudad de París, ¿no? Con todos sus detalles y retomando finalmente como unas cosas de las películas de terror, ¿no? También con las sombras, o más bien de las películas fantásticas, porque todavía no se ve el monstruo, ¿no? Hasta lleva a su personaje de Corito dentro de un mundo romántico, entonces cambia, a veces cambia, no tanto los papeles, sino cambia muchísimo, como por ejemplo los géneros, ¿no? Aquí estamos dentro de un jardín, ¿no? Que se llama las vacaciones de primavera, estamos dentro, digamos, de donde estamos en Inglaterra, desde el mundo romántico del siglo XIX, por ejemplo, y también dentro de un mundo muy de poesía, de hecho. Y hasta lo lleva, creo que eso es el último episodio, porque finalmente este personaje de Conejito, que va a ser como el personaje principal, casi el personaje principal de la obra, de toda la obra de Lewis Trondheim, como por ejemplo Hergé tenía a Tintín, vimos también que Tardy tenía a L'El Blanc Sec, o no sé, François Buc tenía a Jerónimo Puchero, pues Lewis Trondheim tiene a su conejito que se llama Lapino. Y aquí está muy extraño, muy raro porque, por ejemplo, aquí este conejito lleva como una ropa muy famosa dentro del cómic. Entonces, finalmente también Lewis Trondheim hace muchísimas citaciones, tanto como de cine o de cómics, de literatura, pero también, sí, del cómics dentro del cómics. Es decir, está tomando aquí, por ejemplo, esta ropa, un personaje muy famoso que se llama Spirou. Es como uno de los personajes más famosos del cómics franco-belga. Spirou al lado de su amigo que se llama Fantasio, pero al menos que aquí son los actores, por ejemplo, Lapino y tal vez este otro actor de Patito podría ser Herbert. O también puede ser como un apodo, podemos decir, un apodo pictural, ¿no? También del propio Lewis Trondheim, ¿no? Entonces también hace homenaje y citación a veces finalmente a grandes nombres finalmente del cómics, tanto como de que vimos de Karl Barks o Walt Disney, pero también aquí, por ejemplo, él le gusta muchísimo, por ejemplo, los dibujos de Franquin, que fue como uno de los grandes dibujantes y también autor, perdón, de cómics que ha retomado, de hecho, también el personaje de Spirou. Entonces, siempre Lewis Trondheim no esconde a veces sus grandes inspiraciones, finalmente, dentro del cómics, ¿no? Y hace homenajes así, a veces.
Y vamos a ver que va a retomar, de hecho, este personaje de Spirou, o digamos, se va a entrar, digamos, en el mundo más de Spirou, digamos, dentro de poco tiempo vamos a verlo. Bueno, ya había dicho que era como las maravillosas aventuras de Lapino, de este conejito, pero también hasta le funcionó tan bien este formato a Lewis Trondheim que hasta cuando quisiera hablar de otra cosa, por ejemplo del mundo de cibercultura, aunque no aparecía su conejito, le ponían hasta el título de este libro que se llama Album en francés, las maravillas aventuras sin Lapino, es decir, era como él estaba tan ubicado con su personaje del conejito, de la Pino, que hasta sus otras obras le decía que pues está como el tamaño que conocen, el dibujante que conocen, pero en una disculpa no está el personaje principal, pero está digamos de la misma pasta, ¿no? Es de la misma firma más bien. Hasta la fecha ya regresó, digamos, regresó Lewis Sondheim fue a retomar finalmente su personaje de conejito y el último trabajo que hizo se llama Les Herbes Folles, dice como, no sé, las hierbas locas. Entonces él hizo como un proyecto, a veces lo ha pensado mucho porque finalmente había escuchado que, no sé, un joven dibujante estaba dibujando un dibujo al día, no sé, como un strip al día. Y él dijo, él siempre como, es como una esponja, es decir, retomando las ideas de todos para hacerlo él mismo, porque siempre le da la gana finalmente de hacerla. O sea, aquí, por ejemplo, se tomó la idea, digamos, hace poco tiempo, finalmente, por día, finalmente hacer un strip de una historia, y finalmente lo más fácil para él es retomar su personaje principal, que es el Lapino. De hecho, creo que él sí haya matado este personaje principal de Lapino, del conejito, porque hasta aquí se ve que tiene una playerita con, de hecho, como una calavera, es decir, para remarcar que este personaje se supone que está muerto, digamos, era como su actor, pero lo ha matado, así como, no sé, como por un deseo, no sé, como de autor propio hasta él decidió finalmente, con todas sus ideas, finalmente, voy a matar a mi personaje principal, pero finalmente lo resucitó para hacer esta historia de las hierbas locas. Bueno, la historia es muy sencilla. Él ha visto, digamos, el dibujante Lewis había visto finalmente en las calles, por ejemplo, en las calles de París, que sí había muchas hierbas locas y hierbas salvajes que estaba creciendo a muchos lados. Entonces, él está pensando, ¿y si estas hierbas crecían tanto que finalmente toda la ciudad va a convertir finalmente en una selva tropical, ¿no? Entonces por eso era la idea que retomó, la idea loca que retomó finalmente Lewis Trondheim. De hecho, nada más la idea inicial era hacer como un dibujo diario y él finalmente ha retomado todo eso para luego hacer un libro que luego van a editar, que ya editaron, que se llama Las hierbas locas, ¿no? Eso es como el último episodio donde sale este famoso conejito. Todavía dentro de la asociación, aquí se ve de hecho es un libro de la asociación, trabajó Lewis Trondheim finalmente con Jean-Christophe Menu, que era, digamos, el papá de la casa de edición, de la asociación, y juntos hicieron como un trabajo muy, digamos, muy pensado que se llamaba moins d'un quart de seconde pour vivre, podemos traducir como menos de un cuarto de segundos para vivir o sobrevivir. Y de hecho, eso es como, de hecho, tiene un título un poco filosófico y de hecho la idea era esa. Y digamos que es un principio, porque Lewis Trondheim trabaja con muchos principios, con muchas, digamos, con muchos trucos para hacerlo pensar más bien. Y aquí, por ejemplo, se ve como otras viñetas del tal Jean-Christophe Menu, se ve como mucho su estilo, también así como muy caricatural. Y con nada más estas cuatro viñetas, que es de muy cerca del mar, con, no sé, como un sapo ahí, entonces como muy sencilla, dijo Lewis Trondheim, pues nada más con estas viñetas. Yo voy a hacer toda una historia de así como de muchas páginas. Voy a hacer como 100 strip, nada más con la combinación. A veces está como
historietas pensando así como combinación. Finalmente tienen ideas muy matemáticas el Lewis Trondheim, por eso se llama Lewis, porque de hecho sí, a lo mejor ha tomado su apodo de Lewis Carroll, ¿no? Que era también un gran creador de literatura y también un gran pensador de matemáticas más bien. O sea, por ejemplo, esta idea finalmente la retomó Lewis Trondheim y Jean-Christophe Menu para hacer su cómics. Y aquí se ve, por ejemplo, con el misma viñeta, hace como un strip. Y también aquí, por ejemplo, hace un strip, por ejemplo, muy filosófico, a pesar de tener como dibujos muy sencillos, ¿no? Y finalmente retomando siempre los mismos. De hecho, esta idea de iteración, es decir, repetir el mismo diseño, mismo motif, finalmente eso le hicieron pensar que ellos podían ser como a crear algo que se llama Ubapo. De hecho, ¿qué es el UBAPO? Sería como le dicen aquí, ouvroir de bande dessinée potentiel, ¿no? Es decir, como algo como abrir las posibilidades, las potencialidades del cómics, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí piensan, por ejemplo, aquí se ve en la portada, hacer como un cómics en un cubo, por ejemplo, como hacer una historieta en un cubo, ¿no? Entonces es como retomar todas las posibilidades del cómics. ¿Por qué se llama UBAPO? Porque también está retomando de un movimiento surrealista que se llama el Ulipo, es decir, de hecho la misma idea, ¿no? Decían hasta que es como somos ratas que crean hasta su propio laberinto para, no sé, para escapar. Entonces es como toman ideas muy rebuscadas, no sé, para hacer tanto para hacer literatura o cómics, y finalmente decidió Lewis Trondheim con otros, se asociaron, como son de la asociación, para explotar, ¿no? Finalmente estas ideas, ¿no? De abrir todas las posibilidades posibles del cómics, ¿no? De la gramática del cómics. Uno de los trabajos interesantes, por ejemplo, aquí estamos en el Lupus, como Opus, Lupus 4, y aquí, por ejemplo, han imaginados ambos de este equipo de la asociación, entonces habían ido con otros gran famosos nombres del cómics, se han ido como a dos festivales distintos, uno era como en Suiza, en Luzern, y el otro era como en Córcega, a Bastia, y entonces, por ejemplo, en estos festivales, finalmente, ¿por qué no vamos a mezclar, por ejemplo, nuestras viñetas que vamos a hacer durante nuestros días en este festival? Y aquí viene el resultado. Por ejemplo, Etienne Lecroart es como otro dibujante caricatural, por ejemplo, de la revista Fruit Glacial. Han mezclado, por ejemplo, sus viñetas, por ejemplo, con Lewis Trondheim. Y podemos pensar que en esta combinación, podemos pensar que sí, se va a formar otra historia, ¿no? Nuestro cerebro va a formar otra historia. A ver qué piensan de eso, ¿no? Porque también está muy experimental, obviamente, dentro del mundo del cómics. No es nada clásico. Finalmente, con la asociación, bueno, Levi Strandem, de hecho, va a experimentar, obviamente, todo lo que es hacer cómics y, por ejemplo, va a hacer muchos ejercicios. Por ejemplo, aquí va a crear el personaje de la mosca. Obviamente, otra vez, obviamente, su personaje isomórfico, o sea, de insecto, muy sencillo, porque nada más es como, sí, es como un círculo, así con unas alas que parece como aros. Y aquí, por ejemplo, se va a andar, por ejemplo, nada más en la cocina. Entonces, es una historia silenciosa también. Lo hace muy particular. Y retoma, como decía en francés, le gaufrier, es decir, como como esta idea, ¿no? Nada más como de estos cuadros, ¿no? Estas viñetas así muy rígidas, pero a pesar de eso podemos contar una historia muy sencilla y muy comprensible, de hecho porque también le importa muchísimo Levi Sontem, a pesar de ser muy experimental, a veces le gusta ser entendido, entonces finalmente a veces te retoma como una narración clásica, ¿no? Y bueno, también eso, la idea de la mosca era la idea finalmente de hacer puros paisajes, entonces por ejemplo, la mosca como no hablan, nada más anda en los paisajes, entonces está dibujando los paisajes, bueno, como, sí, los paisajes dentro de una viñeta. Era como su ejercicio. Siempre se imponía dificultades, así finalmente para trabajar esta idea de qué es el cómics, o trabajar también esta gramática del cómics, que es la gramática del cómics. Esta también, Sabor de Mosca, se hizo tan famosa que finalmente fue retomada. No fue dirigida, lo dice él específicamente Lewis Trondheim, él no la dirigía a estas aventuras de una mosca, finalmente sí se pasó al mundo de la animación, entonces pueden ver como varios episodios, de hecho es como más bien como anime para niños, pero retomando este personaje de mosca que habla más o menos como podemos decir en francés como yaourt,
que no habla como un idioma que podemos entender, pero tiene su propio idioma. También no tiene diálogo en este anime, también, tal vez también eso se pone más internacional porque hasta lo pueden mostrar en varios países y todos pueden entender porque es un anime mudo. Bueno, finalmente ya vimos que Lewis Trondheim está entrando muchísimo finalmente como a retomar finalmente dibujos más sencillos y estar como haciendo algo más como épuré, como podemos decir en francés, refinado. Y finalmente va a alcanzar tanto l'épure. Aquí, por ejemplo, es una portada que se llama Azul. Ya podemos pensar en el International Klein Blue o IKB de Yves Klein, que era, digamos, como un famoso pintor, ¿no? Que nada más hacía monocromo de color y que hacía famoso y monocromo azul. Eh, entonces, finalmente, Lewis Trondheim hasta va finalmente a buscar finalmente tantas las fronteras del cómics que va a ir hacia la abstracción. Es decir, por ejemplo, aquí les voy a enseñar, por ejemplo, unas de las páginas de este cómic se llama Azul. Es decir, yo siento que si vamos mucho en la abstracción, ya no se parece tanto en cómics, sino se puede parecer más bien a una pintura. Aquí siento que hay referencias, no sé, como tanto de Yves Klein, pero también yo siento como más bien de Matisse, ¿no? Que era como un gran rey de un pintor de las colores, ¿no? Como casi al mismo nivel que Pablo Picasso, por ejemplo. Aquí a mí me parece que estamos nadando, porque estamos en azul, estamos, siento, en un mar o también estamos como en el inicio de, no sé, como de la vida, no sé, en la planeta, estamos como en células, como, no sé, como puras así, amibas. Y estamos, sí, siento como un mundo reposado, no sé, más tranquilo, así como de pur, ¿no? Refinado. Es como, ya no hay, no está obstruyendo como diálogos o comentarios en este cómics. Y sí, siento que sí, hemos alcanzamos casi hasta la abstracción en el cómics, gracias a este cómics de Lewis Trondheim, ¿no? Creo que dentro de esta edición de la asociación, algo lo más como, más rebuscado que nos puede ofrecer Lewis Trondheim, ¿no? Y hasta creo que al final Lewis Trondheim también hizo como una obra que de hecho se llama como la nueva pornografía, creo que se llama, pero no es nada de lo que esperan. Finalmente todavía siguiendo digamos, estas figuras, de hecho, como minimalista, ¿no? Aquí parece que de hecho sí estamos como viendo a la mejor como un orgasmo o cómo se pasa dentro de un sexo, no sé, femenil tal vez. Y entonces es como así como muy minimalista, ¿no? Nada más con formas, con círculos, así como al final se parece como una explosión. Nos están enseñando, según él, no sé, como tal vez algo como pornográficos, pero no se siente como algo más como refinado. Si no hay tantas palabras para explicar todo este tipo de cómics, ¿no? Estamos a las fronteras de cómics, estamos casi en la abstracción. De hecho, esta revista de la asociación va a ser famosa al final de los años 2000, en 1999 creo. Eh, de hecho, se va a asociar, va a regrupar más bien un montón finalmente, de dibujantes, artistas de cómics de todo el mundo para hacer el famoso cómics 2000. Y de hecho, creo que sí es un cómics de 2000 páginas que tiene el tamaño más bien de un diccionario, ¿no? Que está pesado tal vez como el cómics, también como el cómics de Lapino y las zanahorias de Patagonia. Y aquí también la idea es retomar muchísimos cómics bueno, autores de cómics de todo el mundo, pero también una idea también a la manera de Lewis Trondheim, que sería mudo. Entonces, por ejemplo, Lewis Trondheim, que creo que tiene 3 páginas en esta compilación, ¿no? De cómics 2000, también tiene obviamente sus historias. Y como vemos, también sus historias muy sencillas de un personaje que hasta nada más es un círculo, ¿no? Y le pasa muchas cosas, ¿no? A pesar de estar dentro de un gofrier, como él dice mismo, pero es decir, es como esta greja, exactamente, de viñetas, ¿no? Puede pasar mil cosas, pasa aventuras, se va en un barco y todo eso, encontrar un bandido. Entonces, a pesar de estar muy sencillo, podemos pensar que hasta nosotros, cualquier persona puede hacer este cómics, pero bueno, él lo está haciendo más bien. Y él nos está mostrando más o menos que todos podemos hacer cómics. Siento que es la idea también del señor Lewis Trondheim, ¿no? Que como hasta él decía, yo creo que no está tan cierto, pero él decía que no sabía dibujar y gracias a esta obra de Lapino finalmente alcanzó, finalmente será uno de los más famosos dibujantes de cómics de Francia, pero yo siento que hasta él ya tenía su genio dentro de él y ya tenía, digamos,
una pluma, pero tenía también un lápiz, sabía dibujar. Yo creo que él no aprendió a dibujar del día para el otro, pero sino que era destinado por eso más bien. También la asociación, ¿cómo se llama? Hacen mucho trabajo colaborativo, obviamente, y también tenía su revista que se llama Lapin, ¿no? Entonces, tal vez como un homenaje un poquito al personaje de Lewis Trondheim, uno de los primeros personajes que contaba la casa de edición, la asociación. Entonces, Lapin, conejo, hubo varios números, hasta el día de hoy se cambió por Mon Lapin, mi conejo, o Mon Lapin quotidien, mi conejo cotidiano. Entonces, sí siguió hasta la fecha como esta revista, que de hecho es que propone a veces como una página de cada autor, ¿no? De trabajo de cada autor de la asociación, ¿no? También inventaron un concepto, de hecho, dentro de esta feria y luego festival internacional famoso de Angoulême, ¿no? Que es que como el equivalente del festival de Cannes allá en Francia por el cómics, en el festival de Angoulême, tuvieron la idea, digamos, Jean-Claude Mugny y otros, hacer como los 24 horas del cómics, ¿no? Entonces la idea a veces es como hacer una página por hora y pasar las 24 horas dibujando, ¿no? Una página de cómics. Bueno, por ejemplo, aquí una idea, ¿no? Por ejemplo, ellos habían tomado, por ejemplo, la idea de cada hora hacían como la historia de, por ejemplo, de una bola de nieve, por ejemplo. Aquí se ve, por ejemplo, cada dibujante hasta tiene como su firma abajo. Se pasaron finalmente esta bola de nieve para hacerla crecer finalmente, ¿no? Entonces, un poco las ideas de las 24 horas de cómics. También a veces tenía como unas, no sé, como unas reglas un poquito complicadas hasta, bueno, hasta Lewis Trondheim estuvo en vivo en México, por ejemplo, desde la Casa de Francia. Habíamos hecho, yo me acuerdo porque había participado también en este evento, y habíamos viendo finalmente a Lewis Trondheim dirigiendo todo esto de 24 horas de cómics. Es decir, también era un evento que se había amplificado en todo el mundo, casi, hasta en México, y eran como hacer 24 horas, 24 páginas de cómics durante todo un día completo, ¿no? Pero también hasta Lewis Trondheim se puede burlar un poquito de esta idea porque hasta decía que sus amigos se estaban burlando, decían que sus ideas de guión eran muy fáciles. Entonces también era un momento de encuentros de muchos dibujantes y también a veces critica a Lewis Trondheim toda esta regla difícil que él mismo imponía porque decía, a veces estará ni tan difícil como si ustedes tenían que manejar un coche que no era la suya y que era alguien de un maníaco de las coches que tenían muchos aparatos dentro de su coche, ¿no? Entonces estaba criticando a veces las reglas difíciles que se imponía dentro de 24 horas de cómics, pero también criticando un poquito la presencia de los otros creadores, dibujantes, que también le podía criticar de manera muy fácil a su trabajo, ¿no? O el trabajo de los demás. También justo después de haber creado esta casa de asociación, digamos en 1990, en 1992, entonces pocos años después, se retiró Lewis Trondheim, digamos, dentro de un taller que se llama de hecho el taller de la náhuac. Puede ser como juego de la palabra por ejemplo, hay una palabra que en francés que dice, como de slang, que dice n'importe náhuac, que es, decir, que es estúpido cualquier cosa. Entonces es este taller de la náhuac. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, desde aquí encontró como su mujer, Brigitte Findakli. Y por ejemplo, en este taller ya sigue, de hecho, esta idea de la asociación, es decir, hacer asociación, hacer colaboración con otros amigos. Por ejemplo, podemos decir que él se ha asociado, por ejemplo, con su mujer también, para que ella, por ejemplo, hace sus colores, pero también, por ejemplo, él, por ejemplo, ha dibujado, por ejemplo, un trabajado digamos, un guión de su mujer que se llamaba como las amapolas de Irak, le coquelicot d'Irak, donde finalmente su mujer ya hablaba, por ejemplo, de su pasado, porque él, por ejemplo, ella era de origen de Irak, o sea, es un poquito la manera de Marjane Satrapi, como lo hacía con Persepolis, ¿no? Que contaba como toda su infancia en Irán. Ella también, Brigitte Lackey, está contando, gracias a los dibujos finalmente de Lewis, como podemos ver, como sus dibujos así muy como refinado, así como muy sencillos, así como por ejemplo se ve como su mujer así de niña jugando a la pelota, así como cosas muy sencillas.
Entonces le está dibujando todo el Wisdom y también habla, no habla de cosas tan sencillamente o tan tierna, porque también platicará luego de la guerra que va a suceder también en Irak, también, y todo está pasado finalmente, todas estas ruinas, ¿no? Que ha, que ha visto finalmente esta niña, ¿no? De Brigitte Vindacli, ¿no? También ha permitido este taller finalmente de trabajar también con Jean-Pierre Dufour, que también es un gran nombre del cómics, digamos, a nivel del dibujo. Aquí se ve mucho también este dibujo que también parece muchísimo al dibujo también de Lewis Trondheim, porque también hasta vienen personajes así zoomórficos, porque, por ejemplo este gato. Gare Central es como, no sé, como la estación central. Esta historia es un poco de un tipo de gato, de hecho, que está muy perdido dentro del mundo muy kafkaiano, ¿no? Por ejemplo, nunca se puede salir de esta estación central y siempre se ve como personas así muy, que se van muy rápidos, pero finalmente no sabemos en qué lugar van, pero nada más queda este gatito que no puede salir de este edificio. Entonces, parece que ya Lewis Trondheim ya retoma la pluma, digamos, para contarnos como historias muy de literatura, ¿no? Está como me parece que hay un paralelo mucho, por ejemplo, a Franz Kafka, ¿no? Aquí, por ejemplo, atrás, atrás atrás del libro, pueden leer eso como de como una cartelera para, de reseñas, ¿no? Para enseñar a la gente que dice eficacidad y enseña de todo lado. Es decir, que no hay tantas salidas, dicen que las salidas más bien en todo lado, estar de todo lado, pero finalmente sin estar en ningún punto. Esos son los únicos, únicos como, eh, como carteleras que hay dentro de esta estación, ¿no? Es todo hecho para perderse, ¿no? También dentro de este taller encontró otros gran nombres del cómic francés. Por ejemplo, aquí viene el señor Blanc, que está famoso, por ejemplo, para hacer dicho vaqueros dentro del cómic. Por ejemplo, aquí viene su personaje de Gus. Y también él está famoso porque junto con su amigo Joan Farr, por ejemplo, han retomado otro gran nombre del vaquero, han retomado, por ejemplo, las aventuras de Blueberry, ¿no? Aquí viene, por ejemplo, una caricatura, autorretrato de Joan Farr, también otro gran, un gran nombre muy importante del mundo del cómic franco-belga. Por ejemplo, él está que ha dibujando, por ejemplo, las famosas aventuras del gato del rabino, que también él se convirtió también en director de cine y ha, por ejemplo, adaptado sus propios cómics, por ejemplo, del famoso gato del rabino. Junto con él, de hecho, con Joan Sfar, Lewis Trondheim va, de hecho, por idea de Joan Sfar, van a hacer como una gran aventura de capa y espada, digamos, situada, digamos, dentro de la Edad Media, que se llama en español la mazmorra, perdón, que en francés se llama Donjon. De hecho, sí, es una gran serie, de hecho va a ser una gran serie de cómics franco-belga, porque va a tener su serie del Donjon Zénith, Donjon Protromine, Donjon Parade, va a tener varias esta propia serie va a tener otras circunvoluciones de otras series y de hecho, de hecho se trata de puras asociación o tanto de dibujante, por ejemplo aquí se reconoce bien el dibujante, también un poco de línea clara de Lewis Trondheim, con sus personajes zoomórficos, pero también con guión de vez en cuando de Joan Farr. Podemos ver que ahora, entonces ahora, con este título, por ejemplo, de Corazón de Pato, Cœur de Canard, también podemos ver que a la vez Lewis Trondheim puede ser nada más el dibujante, o puede ser a la vez nada más el guionista, como vimos la de la Estación Central, que también en colaboración con Jean-Claude Dufour. Entonces, eso puede decir que Lewis Trondheim es un autor total de cómics, ¿no? Que tanto sabe dibujar, tanto eh, sabe escribir, ¿no? También él decía, él mismo decía que, bueno, él se considera como un autor de cómics porque también le dice que hasta cuando está dibujando, está escribiendo el cómics. Como no lo había dicho, de hecho, dentro del Lapino y el Carrot de Patagonia, Lapino y las zanahorias de Patagonia, tiene una técnica muy especial porque él ha tomado finalmente a dibujando directamente con una pluma.
es decir, no hacía bocetos, por ejemplo, como se hace de manera tradicional en el cómics, nada más él dibujaba directamente con la pluma. Por eso tal vez al inicio se veía torpe, porque no había manera tal vez de borrar, por ejemplo, los personajes se veían un poquito borroso, pero por ejemplo es un poco el estilo de Lewis, ¿no? Él dice él mismo, estamos, es muy importante, estamos escribiendo con nuestros dibujos. Esto muy importante porque finalmente retoma un poquito la idea también que pensaba, digamos, un pensador de cine y también director de cine que se llamaba Alexandra Struck, que decía que hasta los nuevos autores de cine no escriben como guionista nada más con una máquina de escribir, sino escribía hasta con su cámara, ¿no? Por ejemplo, había un concepto de cámara, la cámara estilo, ¿no? Como la cámara pluma. También yo siento que a esta idea de lápiz pluma, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, del estilo de Lewis Trondheim, ¿no? Porque no le conviene mucho este título de autor, porque dice, bueno, todos eran autor, ¿no? Hergé era autor, Franca era autor, pero no sé, él le conviene a veces también este término de autor, porque él, digamos, su manera de ser autor es escribir historia, contar historia, pero dibujando. Eso es un concepto muy importante con él y creo que muy importante, digamos, dentro del cómics moderno al día de hoy. Bueno, esta historia de la mazmorra, más bien es como historia, digamos, de seres, puede ser zoomórficos o también a veces como monstruos. Aquí se ve como un dragón. Bueno, uno se llama Herbert, es el pato, que como un lapino, como el conejito, va a seguir muchas historias de este mazmorra. Y también el dragón que se llama Marvin, de hecho lo vamos a ver en varios episodios, ¿no? Sea, siempre ellos van a seguir en varios episodios de este castillo, eh, pero siempre no van a cambiar como de papel, pero sino van a cambiar de papá, van a cambiar como de director, los directores que van a ser como los dibujantes. Aquí, por ejemplo, una de la serie que se llama creo como Donjon Crepúsculo, Mazmorra Crepúsculo. Aquí se ve, por ejemplo, el dibujo, lo va a retomar, por ejemplo, los dibujos de parte, lo va a retomar Joan Svar, o sea, se ve aquí muy el estilo de Joan Svar. Aquí también una serie se la va a encargar Christophe Blain, perdón, que él se encarga como de la generación Potromini, que es como de hecho el inicio de este castillo, ¿no? Porque Donjon es como esta historia de castillo, como mazmorra. El inicio lo va a contar Christophe Blain, como este personaje también de Pajarito, que se llama El Justicier de la Nuit. Algo muy interesante en toda la serie, por ejemplo, con trucos que siempre nos pone, por ejemplo, Levi Strauss, cada serie, todos los títulos de cada serie tienen que terminar con el mismo sonido. Por ejemplo, La Chemise de la Nuit, es decir, que toda esta serie va a acabar con el sonido oui. ¿Ah? Por ejemplo, lo de la serie Zenith, que se encarga Trondheim, todo se termine como se llama Cœur de Canard, el primer episodio, todo va a terminar por... Ahora se va a dar más cuenta. También con esta serie van a invitar a todos sus amigos, también luego Manu Larsenet, que también se van a encontrar dentro de este taller. Manu Larsenet, que está muy famoso dentro de una revista que se llama Fluid Glacial. Entonces Manu Larsenet, por ejemplo, él le va a poner un toque más cómico, ¿no? Por ejemplo, a la historia de esta mazmorra. Y también, bueno, en esta serie todo se termina por O, Donjon de Trot. Aquí se van a dar más cuenta, también van a invitar a todos sus amigos, también hasta Jean-Christophe Menu van a estar invitado dentro de la mazmorra de monstruo, ¿no? Monster. Aquí se ve mucho, de hecho, el estilo muy, digamos, muy representativo digamos, de Jean-Christophe Menu. Todos los de Donjon Monster tienen que terminar con Monster, como aquí el título, Géant qui pleure. Aquí el título es Les profondeurs, que es decir, las profundidades en francés terminan en heure, con Monster. Aquí está en el estilo muy representativo, por ejemplo, muy estético, también muy original, muy moderno de Kilofer. Otra terminación en heure, Crève-cœur, que es como por decir como si el rompe corazón, ¿no? Aquí también quisiera notar que es Carlos Nin, ¿no? Que como decía que siempre la asociación lleva como autores de todo el mundo. Aquí, por ejemplo, llevaron este autor, bueno, más bien este dibujante que se llama Carlos Nin, ¿no? Que viene hacia de Argentina, que también había participado en el Comics 2000.
Bueno, de manera muy irónica también a veces Lewis Trondheim, bueno, más bien en esa época se sentía con muchos proyectos que había que hacer, que ya había hecho. O sea, él tenía como un montón de proyectos, no sé, tal vez no sé, en su garage o no sé qué, no sé, como atrás de su vestuario. Entonces, él hacía hasta un número, un libro que se llamaba Proyectos, ¿no? Pero también con esta ironía finalmente se decía, pues si yo estaba encargado a todos mis amigos de hacer algo, no sé, ¿por qué yo no me encargaría finalmente de hacer mi propia colección, ¿no? Con mis propias obras y también las obras de mis amigos. Entonces también él se ha convertido en creador de colección, él se juntó dentro de finalmente una casa de edición famosa que se llama Delcourt y ellos les invitaron finalmente a crear su propia colección y su colección se llama Shampoo. Esto hasta él mismo no podía decir exactamente por qué se llama shampoo. O sea, siempre está creando cosas, nombres y cosas, pero, pero siempre está inventando finalmente nombres original, ¿no? Con finalmente y títulos, ¿no? Finalmente con este colectivo, bueno, esta colección shampoo, su propia colección. Con este también él va a hacer sus propias obras minimalistas, como a él le gusta. Por ejemplo, viene una obra que se llama Mr. O, el señor O. También viene el Scenery, a veces se encuentran y finalmente son puras historias así con esta greja, ¿no? Así como este Gaufrier, como decía, de historias minimalistas, pero también muy chistosas y con, también que viene a veces con un moral, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una persona del señor O que no puedo pasar porque parece que sí hay como una, no sé, como una frontera entre dos, no sé, dos colinas. Y entonces él está tirando piedras y se da cuenta finalmente que tirando piedras finalmente va a subir finalmente el nivel de las piedras y va a poder pasar del otro lado. O sea, si pasa años hasta que él puede llenar todo este hoyo finalmente de piedras, pero finalmente de pasar se va a morir. Entonces, también esta historia, esta minimalista, también tiene una moral muy absurda también. O sea, a pesar de ser minimalista, también la historia está muy bien pensada, yo siento. También con esta cada edición del CUR siempre va a hacer trabajos también junto con otros dibujantes. Aquí, por ejemplo, él no está representado como dibujante, pero sino con el señor de la pluma, es decir, como más bien el que hace el guión, el que piensa las cosas. Y han creado juntos, digamos, algo que se llama bande dessinée Apprendre y Comprendre. Digamos, es como más bien como la idea, finalmente, la misma idea de entender cómics, ¿no? Que tenía como Scott McCloud, este señor de Estados Unidos. De hecho, aquí parece como el personaje de Sergio García, parece como tiene la misma carita de Scott McCloud. Entonces, retomando la misma idea, también enseñar a cómics, libros para enseñar cómics de parte de Lewis Trondheim. También Lewis Trondheim, a veces él no hace el guión, pero también a veces él hace nada más el dibujo. Se ha encontrado un amigo, porque ha viajado mucho tal vez con los 24 horas de cómics, o tanto con también estos talleres que hace a la asociación, también en varias partes del mundo, gracias al Lubapo, por ejemplo, haciendo upus, por ejemplo, de viaje. Y había eu la ocasión de viajar en esta isla de La Reunión, como se llama en francés, la isla de la Reunión, que antes se llamaba l'île Bourbon, es decir, como una isla como, digamos, sobre dominio francés, digamos, de la corona francesa, que era como la familia Bourbon. Pero también este grupo en 1730 también era una gran época, más bien era al final de la piratería, de la gran piratería en el mundo, más bien en esta isla Bourbon, antigua, bueno, el nombre antiguo de la isla de la Reunión. Entonces ha retomado esta historia de Apolo, que también es un guionista que vivía hacia en esta isla y también se ha enamorado de esta isla Lewis Trondheim y finalmente Apolo tuvo la oportunidad finalmente de imponer el guión a Lewis Trondheim, que pensamos que era como el rey de los guiones, pero no. Finalmente Apolo le impuso la historia. Hasta Lewis Trondheim, que siempre que también quiere imponer sus ideas, decía, entonces le voy a poner la Pino, mi conejito, en esta historia. Y Apolo dijo, no, a mejor eliges más otro pájaro, ¿no? Que más bien hay más pájaro en la isla de Bourbon, ¿no? Aquí podemos ver, entonces, nos somos dentro de una historia más de piratería, entonces se ve los barcos, así como del siglo XVIII. Pero los personajes son medio torpes, no son piratas, sino son más bien como científicos, ¿no? Y está muy chistoso ahora esta página porque se ve que están matando hasta especies,
pero para dibujarlas, porque son más bien científicos, pero es muy extraño porque ellos son zoomórficos, ellos pueden ser parajos o peritos, pero también está cazando hasta sus propios, como, no sé, como sus propios hermanos, ¿no? Aquí se ve como otros pajaritos que van a dibujar, que van a cazar, ¿no? Entonces hay un poco de ironía, ¿no? Dentro de esta historia. También se va a descubrir hasta el centro de la isla que está llena de volcanes, ¿no? Aquí se ve como un tipo de dibujo más como de, no sé, como más, de hecho sí, más así de representaciones más científicas, así como observaciones, ¿no? Entonces hasta el propio Lévi Strandem está haciendo como sus propios dibujos científicos de observación dentro de este cómic, ¿no? Y lo interesante también es al final atrás del libro también venía hasta un pequeña carta a la manera del siglo XIX, la manera de los piratas, ¿no? Donde se ve como todas las islas con todos sus apodos, ¿no? De todos los lugares que hay alrededor de esta isla. También, bueno, vamos a ver hasta 2006 y ya ganó Lewis Trondheim el título. Eso le dio gusto, pero también él lo decía al mismo tiempo, estaba un poco embarazado, bueno, sí, era un poco preocupado de este premio en 2006 porque decía, él pensaba que se daba los premios, los gran premios de Angoulême, hasta a los viejos señores, a los que están al final de su carrera, ¿no? Como una recompensa de toda su carrera, que a veces es así. Pero entonces estamos un poco enojados dentro de él, porque decía, ya me dan un premio, entonces ya tengo que terminar. Al día de hoy ya tiene 50 y algo años, se está preguntando que si ya está al final de su carrera le preocupa mucho, entonces él se está preguntando, pues sí, cuando vaya a alcanzar los 60, y creo que ya vaya a llegar al cómics, porque ya había dicho todo, ya soy viejito, porque ya hasta me dan premio, ¿no? Pero también, un año después de eso, también, tal vez por reconocer eso, él ha creado dentro del gran sindicato que existe, de hecho, de 1945, dentro del gran sindicato nacional de autores y compositores de música, él creó hasta el SNAC, que son las iniciales de este sindicato. Él ha creado él mismo el SNAC BD, el SNAC Comics, es decir, ¿no? Bande dessinée es la traducción de comic strip en inglés. Entonces, inicio, digamos, este sindicato también se incluyó dentro del sindicato para decir que sí, tanto los dibujantes, tanto el guionista de cómics tiene que estar respetado y no los como editores no se pueden aprovechar digamos, del trabajo tanto de los creadores, artista, guionista de cómics, ¿no? Por eso ha creado eso, ¿no? Le importa muchísimo también el mundo del cómics, ¿no? No tanto de su propio mundo a él, de sus historietas, sino también del mundo entero de los artistas. También el año después que ganó el gran premio, también le encargaron y o a lo mejor él propuso hasta sus premios dentro del Festival de Angoulême. Hasta se llama Le Fauve, es decir, como la fiera. Entonces ahora sí estos son premios, son los premios. Aquí se ve como uno no sé si es de bronce o de metales, pero sí ahora dan desde 2007, dan estas sus fieras, Le Fauve, a todos los mejores dibujantes, a todos los grandes premios de Angoulême se gana eso, ¿no? De este premio de las fieras, que es un diseño, de hecho, entero de Lewis Trondheim. De hecho, va a retomar este pequeño felino, lo va a retomar hace poco, ya en 2000, llegamos casi en 2010, 2009, de hecho salió en la red, era como, de hecho, a Lewis Trondheim le gusta experimentar, ya como vemos, le gusta experimentar todo dentro de cómics, y está experimentando hasta el cómics en línea, ¿no? Entonces había experimentado con otra casa de edición en línea, digamos, editar unas páginas, unos strips diario en una página de internet y se podía comprar, así no compraba, no sé, unos oros y ya se llevaba en su casa directamente en la red, ustedes podían recibir una página de esta historia que se llama Bloodsy. Más o menos la historia de este pequeño gatito que parece mucho a la fiera el felino de la recompensa de Angoulême y nada más está viviendo, digamos, en un departamento, ahora como podemos vivir, por ejemplo, por razón del COVID-19, está viviendo, digamos, en su departamentito con muchas plantas y, bueno, muchas cosas coloradas, sabemos que la color la maneja mucho, por ejemplo, la mujer de Lewis Trondheim.
Y aquí nada más su ocupación, por ejemplo, estar en la red, como aquí estamos por culpa del COVID. Y aquí está escribiendo, de hecho, está participando en un chat y está chistoso porque está el nombre chat en francés, significa también gato. Entonces, por eso este gato está muy pegado al chat. Y también va a encontrar, por estar tanto conectado, también se va a encontrar con personajes malos y hasta se le va a entrar en su casa, en su departamento, porque casi nunca está su propietario. Se va a entrar un perro y también esta obra también está muy llena de humor. Por ejemplo, el perro le pregunta, ¿y tú? ¿Quién eres? ¿Tú eres vivo o eres una estatua? Y el gatito contesta así, susurrando, una estatua. Entonces está llena también de amor, de humor así burlesca, ¿no? Y también un poco de absurda, ¿no? Bueno, también la idea también de hacer cómics en la red, ya lo había pensado antes, creo desde 2006, el propio Lewis Trondheim, y había retomado, finalmente había posteando en sus blogs, en su propio blog, había posteando, por ejemplo, algo que se llama como, unos como de libro de registro, ¿no? Como carnet de bord, luego que se convirtieron en algo como más proustiano, es decir, como pequeños, como algo que se llama les petits riens, es decir, pequeñas cosas, pequeños detalles, pequeños como, no sé, como pequeños detalles de la vida, un poco como puede ver, no sé, como Marcel Proust, ¿no? En su obra de la búsqueda del tiempo perdido, ¿no? Puras digresiones también dentro de la vida. Por ejemplo, aquí, se supone que aquí Lewis Sonnet viene dentro de una biblioteca y, por ejemplo, ve un ratón que se está escondiendo abajo de un tapete. Y finalmente vienen muchos niños y que están caminando sobre el tapete. Y aquí él está diciendo, no, ni siquiera voy a checar si el ratón está abajo del tapete. Entonces son pequeños detalles de la vida que él retoma en su libro de registro y por eso ya finalmente ya nos sale, eso primero salieron en su blog, pero luego finalmente todo que él hace en sus cómics en línea, finalmente él dice... Finalmente tiene la oportunidad de estar editado, porque es edición del curso, y él dice, por ejemplo, si un día todos los satélites de la Tierra se caen o no sé cómo se estorban, tenemos que tener algo en duro, ¿no? En papel, ¿no? Y también a él le importa muchísimo el papel porque también está su papá, el librero, es decir, como vendía libros dentro de la librería, entonces él ha vivido, hasta dormía con el stock de libros de su papá, entonces le importa muchísimo el papel, ¿no? La presencia del papel, el olor del papel. Hasta la fecha ya últimos trabajos de uno de los últimos trabajos de Lewis Sondheim, uno muy representativo. Él está haciendo tanto el guión y tanto el dibujo y también se ve como los colores de su obra muy más refinado, ¿no? También hasta él ha trabajado mucho la acuarela, él hacía sus propias acuarelas de color acuarela dentro de Le Petit Rien. Aquí se ve que también hasta el color está muy rebuscada. Aquí es la historia de Ralph Azam, es la historia, última serie que ya tiene 10 episodios de Lewis Sondheim, porque él trabaja muchísimo, él nunca descansa y hace siempre series. Él tiene tantas obras a su nombre, tantas series a su nombre, y aquí se ve como, podemos decir que ya retomando un poco el ambiente de la mazmorra, porque estamos en la Edad Media, siempre hay como personaje principal de un patito, aquí podría ser como, no sé, como un hermano lejano, un primo de Herbert, el pato, y aquí puede ser un primo, por ejemplo, de Marvin, ¿no? El dragón, porque aquí se ve un personaje, este gatito se ve muy fuerte, y siempre la misma idea, ¿no? Siempre como el gordito, el fortachón, ¿no? Que usa de su fuerza, y el intelectual, el pato. De hecho, podemos seguir esta historia cuando finalmente este monstruo va a acabar con este fortachón, y él finalmente nada más el pato, él nada más va a poder esconderse y finalmente va a poder salvarse porque él sabe subir en los árboles, ¿no? Entonces siempre está venciendo finalmente la inteligencia, ¿no? Un poquito finalmente, un personaje más cerca finalmente de Lewis Trondheim, ¿no? Bueno, ya finalmente ha trabajado Lewis Sondheim con esta casa que se llama Dupuis, famosa de hecho porque ellos son los editores, bueno, histórico del personaje de Spirou, ¿no? ¿Saben? El personaje que está vestido así como, dicen en francés, de groom, es decir, como el portero de hotel, ¿no? Por ejemplo. Entonces se va a lograr finalmente trabajar con varias casas de edición, ¿no? Finalmente se va
un poco despedir de la asociación durante un tiempo y va a trabajar con otras casas. Él se considera más como, a pesar de estar dentro de trabajos de asociación o colaborativo, él se considera más como autor también independiente, ¿no? Y también su trabajo es muy independiente. Y también, bueno, por ejemplo, al contrario de eso, finalmente, de sus ideas de ser autor independiente, también él ha imaginado, junto con su amigo Johan, que él es también autor famoso que ha retomado los personajes de Spirou y Fantasio, ha inventado también esta historia del taller, también es una serie, del taller mastodonte, es decir, imaginan un taller donde están todos ellos, como en la época de la asociación o la época del taller de la náhuac, están, por ejemplo, trabajando todos juntos en la mesa, haciendo un proyecto juntos, ¿no? Como un taller. Y aquí están, eso es de pura ficción, porque finalmente este taller no existe, pero sino nada más existe esta historieta que retoma la historia de autores de cómics, es como una serie cómica, retoma la historia de puros autores de cómics, se está agotando para hacer un proyecto. Pero nada más, esta historieta es retomando ellos, trabajando y charlando acerca de sus proyectos. Y eso nada más es la historia, ¿no? Es como, podemos decir en francés, un mise en abîme, es como encontrar el mundo del cómics dentro del cómics. También gracias a esta casa del CUR, también él va a hacer, todavía en el sentido, como decía, como lo enseñamos dentro de su trabajo de colaborativo de, bueno, imaginario, hasta del taller Mastodonte, también va a sacar una revista real de hecho, porque a él le gusta el papel, y también colaborativa que se llama papier. Por ejemplo, eso es la forma que quisiera decir que él también a la vez quiere ser independiente, pero también le gusta hacer alrededor, dentro de este mismo mundo de cómics, estar como, eh, se está nutriendo también de todas las ideas de todos sus amigos, ¿no? Y eso lo ha ayudado y lo ha permitido ser el autor creativo o el genio que es al día de hoy. También él estaba soñando mucho tiempo con el mundo de, como decía, obviamente de Walt Disney, ¿no? Y un día un amigo suyo, porque también tiene el chance Lewis Sondheim de haber trabajado también como guionista, pero como él dice mismo que está como 90, o 90 autores, otros autores. Hasta tiene un amigo que se llama Keramidas, que también él estaba, digamos, trabajando por la casa de edición de Jack Glenna, que se llama Glenna, famosa al día de hoy porque también esta casa de edición ha editado, de hecho, un montón de manga, por ejemplo, del cómics de Japón que se llama manga. Por ejemplo, toda la colección de Dragon Ball, por ejemplo, fue editada en Francia por Glénat. Y también ellos tienen entonces muchos derechos, por ejemplo, para retomar personajes del cómics mundial. Por ejemplo, uno de los personajes más famosos del cómics, Mickey Mouse, ¿no? Por ejemplo, Mikey. Y que Ramírez un día marcó a Luis René porque que Ramírez no se sentía tanto de hacer contar las historias, las historietas, sino de dibujarlas. Y, por ejemplo, marcó a Lewis Trondheim, que era, de hecho, un gran fanático de Mickey Mouse, porque él decía él mismo que su primo tenía como todas las revistas del periódico de Mickey, ¿no? Del journal de Mickey. Entonces, eran fanáticos. Por ejemplo, se involucró, ¿no? A hacer a participar más bien a esta historieta de Mickey. Luego va a ser Donald, luego ya ha preparado, digamos, un número especial de Halloween, ¿no? De donde sale todos los personajes de Walt Disney. Y podemos ver que finalmente la estética, bueno, de Keramidas también, tanto tal vez retomando un poquito de las ideas de Lewis Trondheim, ¿no? De estos personajes zoomórficos que vienen de hecho de Walt Disney o de Karl Barks. Y también se ve como, siempre es como un humor así como muy burlesco, ¿no? Como accidente de coches y todo eso. También el estilo así muy caricatural y muy retomando tal vez muy clásicos, ¿no? Se ve la estética muy digamos, de la época de oro de Mickey Mouse en los cómics, ¿no? Hasta que se ve como una estética así como un papel antiguo, ¿no? Papel antiguo de cómics, ¿no? Tiene un color un poco así como añera, ¿no? Para retomar finalmente esas aventuras, a revivir las aventuras de Mickey Mouse y de Pato Donald. Bueno, también ya vimos que finalmente Lewis Tromben se está acercando más, digamos, en un mundo finalmente para la juventud, hasta como toda una colección dentro del shampoo, dentro de la casa de edición del CUR, toda una colección dedicada a la juventud, ¿no? Hasta se ha asociado Lewis Tromben no por el dibujo, pero siempre para sacar sus ideas más originales. Aquí, por ejemplo, hizo como una serie que se llama Tres Caminos. Tres Caminos, porque aquí en este libro de juventud, que de hecho sale en la escuela de l'École des Loisirs, que es
una famosa edición para los niños, salió como este estilo de tres caminos, es decir, una historia que va a pasar en tres caminos distintos, pero en la misma página. Es lo más curioso, lo más interesante, y eso historia pensada, historieta hasta, no sé si sabemos ya, también salimos un poco de las fronteras del cómics, porque podemos pensar que para hacer un cómics necesitamos globos o viñetas, pero está finalmente probando finalmente todas las límites del cómics Lewis Trondheim, porque aquí se ve que nada más es una página y las historias nada más podían pasar en la misma página, ¿no? Pero bueno, digamos que Lewis Trondheim no, siempre, hasta él dice, bueno, siempre quiso hacer como Mickey, como Walt Disney, ¿no? Es decir, hacer personajes chistosos para los juventud como, como Walt Disney, como el personaje de Mickey, pero siempre con temáticas más adultas. Eso lo prueba, por ejemplo, cuando él hizo en cómics muy también un cómics muy pensado que se llama Alienas, Alien en francés, como digamos, son iniciales, de hecho. Esto está como muy pensado esta historieta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a pesar de parecer algo muy tierno, como de Pokémon, no sé cómo está saltando animales chistoso, contento, también siempre le pasa así como aventuras así más adulta, más violenta. Finalmente aquí se ve que este personaje principal se va no sé, que va a perder los ojos aquí por culpa de, digamos, de tal vez de su tontería y también de esa plantita. Entonces, finalmente, a pesar de estamos dentro del mundo para la juventud, siempre hay cosas más, como un poco más feas de la vida real. Lo que agrega finalmente Lewis Trondheim a aventuras finalmente de Mickey Mouse le pone algo más adulto. Y también yo dice que Alienas también es una obra también conceptual más bien, porque por ejemplo aquí todos los personajes hablan un idioma o hablan con un alfabeto alienas. Entonces, es como un alfabeto desconocido, aunque aquí podemos pensar que dice, ah, no, porque se está haciendo como sus ojos se está perdiendo los ojos, por ejemplo, por eso podemos pensar que está gritando, obviamente. Pero toda esta obra, un poco minimalista, obviamente, porque no tiene tanto diálogo, pero tiene sí su vocabulario, su alfabético más bien extraterrestre. Esa es otra obra conceptual de las tantas eh, que tiene Lewis Trondheim. Bueno, ya tenemos que acabar, digamos, todo eso, porque, bueno, también una disculpa, es casi imposible, ¿no? De hablar de toda la obra de este genio Lewis Trondheim, porque tiene tantas obras propias, tantas series que él ha trabajado, a pesar de tener apenas 50 algo años. Bueno, aquí les quiero enseñar un último trip, que es también un trip de humor, cómica. eh, porque también de un humor muy irónico, porque por ejemplo aquí todavía el personaje de Lapino, que ya murió, entonces tiene su playera de muerto, y el otro gatito, que son personajes recurrentes ambos, platican en este trip, es nada más un trip, que platican que, entonces sí, parece que que el virus vino de China, ¿no? Pero qué bien que los chinos inventaron a espagueti, porque aquí podemos pasarlas en nuestra casa comiendo espagueti. Entonces también siempre es de humor muy irónico, sarcástico, el humor de Lewis Trondheim. Entonces también les quisiera enseñar este último strip, ¿no? Para quedarnos con una nota más optimista, ¿no? Digamos, dentro del mundo donde vivimos el día de hoy. Entonces, por eso ya vamos a despedirnos y bueno, les deseo, bueno, les voy a invitar, digamos, próximamente, el próximo episodio para festejar bien este año del cómics en Francia, 2020. Hasta luego.